¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video seguimos con el cálculo de límites dobles. Vamos a recordar lo que trabajamos en el video anterior. Habíamos partido de esta función que está definida para todos los valores de R2, excepto el origen de coordenadas. Ustedes ven que en 0, 0 tenemos un problema solamente en el origen. Y nos proponemos calcular este límite. El límite cuando xy tiende a 0, 0, por todas las direcciones posibles, por todas las curvas que ustedes se puedan imaginar. Y en cuanto hacemos la sustitución numérica, llegamos a la forma indeterminada 0 sobre 0. Si pensamos en alguna de las estrategias que se han estudiado en cálculo de una variable, vemos que no tenemos posibilidad porque aquí hay una suma de cuadrados, que no la podemos factoriar en reales. Por esto recurrimos a los límites sucesivos o reiterados. Habíamos llegado a la conclusión que L12, es decir, haciendo tender primero x a 0, luego y a 0, teníamos menos 1. De la misma manera, L21, haciendo tender primero y a 0 y luego x a 0. Este límite me daba 1, ya lo trabajamos. Y de aquí sacábamos la conclusión de que no existe este límite, el límite doble. Recordemos una de las propiedades que se demuestran cuando uno empieza a estudiar límites. Tal vez la primera, que el límite, si existe, es único. Aquí encontramos caminos donde la tendencia es a valores diferentes. Por eso podemos afirmar que este límite que queremos calcular no existe. Vamos al tercer ejemplo. Tenemos este campo escalar. De nuevo, está definido en todo R2, salvo en 0, 0. Nos proponemos calcular el límite en el origen. De la misma manera, al hacer la sustitución numérica, llegamos a que el numerador tiende a 0, el denominador también tiende a 0. Tenemos un cociente de infinitésimos. Y de nuevo, vamos a probar la no existencia. Claro, ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo te das cuenta que no existe? ¿Por qué ya directamente vas a ese camino? Más allá de que no tengamos alguna estrategia a mano. Y vamos a GeoGebra. Si graficamos este campo escalar, podemos observar que en el origen de coordenadas tenemos algún problema. Ahí lo vemos. En el resto del plano, la variación es suave. Pero aquí hay una cuestión que vamos a tratar de ver. Entonces, arrancamos con L12, primero x a 0, después y a 0. Vemos, al igual que en el caso anterior, que al hacer tender x a 0, al reemplazar, aquí me va a quedar 0 dividido algo que tiende a 0. Esto no es una indeterminación. Este límite en una variable claramente se puede ver que vale 0. Esto después mírenlo tranquilos para convencerse que es así. De la misma manera, cuando hacemos L21, primero tendiendo y a 0, luego x a 0, tenemos exactamente lo mismo. 0 en el numerador sería 0 dividido x al cuadrado, y este límite cuando x tiende a 0 no es una indeterminación, repito, directamente esto da 0. Y al ser los límites sucesivos iguales, no tenemos información. Esta igualdad no nos sirve para probar la no existencia. Si hubiéramos llegado a esta conclusión, si estos límites fuesen diferentes, sí podemos afirmar que ese límite doble no existe. Una alternativa es intentar los límites radiales, es decir, acercarme al origen de coordenadas mediante rectas. Y igual a mx es la forma genérica de las rectas que pasan por el origen, ¿verdad? M es la pendiente. Lógicamente, cuando x vale 0, y vale 0. Y lo que hacemos es reemplazar a y por m por x, tanto en el numerador como en el denominador. L sub r quiere decir límite radial. Bueno, aquí hacemos la operación, lo podemos escribir de esta manera.
Aprovechamos en el denominador, en el segundo término, la propiedad distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación. Sacamos factor común, x al cuadrado, en el denominador. Aquí, teniendo en cuenta la definición de límite, que x nunca toma el valor 0, podemos simplificar. Este es un límite en una variable de los que ya estudiamos. Y llegamos a que el resultado va a depender de m. Es decir, si por ejemplo nos acercáramos por la recta y igual a x, es decir, si m vale 1, acá, este límite me daría un medio. Si nos acercáramos por otra recta que también pasa por el origen, por ejemplo, si m vale 2, una recta dependiente 2, ese límite me da 2/5. Con esto puedo afirmar, podemos probar con otras rectas, ¿verdad? Con otras pendientes, pero con esto afirmo que el límite no existe, porque encontré caminos por los cuales la función tiende a diversos valores. Esto contradice este teorema que sabemos que es uno de los fundamentales, que el límite, si existe, es único. Si este límite radial hubiese dado 0 en el caso anterior, si hubiera sido coincidente con los límites sucesivos, no podemos afirmar nada y tenemos que intentar otros caminos. Esos otros caminos es tomar curvas que pasen por el origen de coordenadas. Seguimos con el ejemplo número 4. Vamos a esta función que está definida para todo R2 salvo 0, 0. De nuevo, el objetivo es calcular el límite en el origen de coordenadas. Por sustitución numérica llegamos a que es de la forma 0 sobre 0. No tenemos estrategia algebraica, pero podemos recurrir a algunas de las propiedades que se han estudiado en cálculo en una variable. Por ejemplo, si escribimos la expresión de esta manera, tenemos x al cuadrado por esta otra expresión. Aquí tenemos un infinitésimo para x tendiendo a 0. Y si miramos esta expresión, podemos escribir esta desigualdad, miren. Y al cuadrado es mayor o igual a 0, de eso estamos seguros. A su vez es menor o igual que la suma de y al cuadrado con x al cuadrado. Dividiendo por x cuadrado más y cuadrado, estamos por supuesto en un entorno de 0, 0. Sabemos que x e y no van a ser ambas 0 simultáneamente. Llegamos a esta desigualdad. Y si pensamos que estamos trabajando para x e y tendiendo a 0, 0, llegamos a la conclusión que esta expresión vale 0, tiende a 0, esta expresión vale 1, ¿verdad? Y nos queda entonces que esta función va a permanecer acotada, con lo cual estamos ante una propiedad que conocemos, el límite del producto de un infinitésimo por una función acotada. Sabemos que esto da 0. Claro, ustedes dirán, ¿cómo fuimos directamente a demostrar que el límite existe y que vale 0, el límite doble, directamente? Y bueno, vamos a GeoGebra. Hay que meter mano, no muerde. Al ingresar el campo escalar, vemos que en el origen de coordenadas no tenemos problemas. Podríamos haber hecho esto previamente. Ahí vemos que en 0, 0, si bien la función no está definida y GeoGebra el agujero que habría no lo va a mostrar, vemos claramente que el límite es 0, que la variación es suave. Esto, por supuesto, mirándolo desde el punto de vista intuitivo. Bien, vamos a un quinto ejemplo. Tenemos el campo escalar. En este caso tenemos un problema en el denominador. No hay solamente un valor donde no esté definido, sino en todos aquellos donde y es distinto de menos x. Si lo vemos en el plano, sería todo el plano xy, excepto la recta y igual a menos x, dependiente menos 1. Y vamos a calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 menos 1. Justamente nos vamos a ubicar en uno de esos puntos donde la función no está definida.
Igual que en los casos anteriores, llegamos a la forma indeterminada, digo bien, 0 sobre 0. En este caso, tenemos una estrategia de cálculo, que ya la conocemos, de cálculo en una variable. Podemos factorear esta suma de potencias de igual grado con exponente impar. Según Ruffini, lo podemos hacer perfectamente bien, es muy sencillo. Llegamos a este producto y podemos cancelar x más y. Sabemos que no va a ser 0 y cuidado con esto porque estamos trabajando en un entorno de 1 menos 1. Sabemos que no se va a dar la condición de que este factor valga 0 en un entorno de este punto. Una vez que se fue la indeterminación, al efectuar la sustitución numérica, llegamos a la conclusión de que este límite vale 3. Miremos lo que ocurre en GeoGebra con el gráfico de la superficie. En rojo tenemos el eje X, en verde el eje Y. Vamos a mirarlo de arriba. Ahí vemos claramente, se disparó el antivirus, vemos claramente aquí que en la recta igual a menos X la función no está definida. Sin embargo, el límite lo podemos calcular según lo que acabamos de hacer acá. Y dos palabras sobre la continuidad de un campo escalar, al igual que en una variable. Lo analizamos en un punto, por ejemplo, aquí elegimos genéricamente el punto AB. Decimos que la función es continua en el punto AB, primero si existe la función, es decir, si puedo calcular la imagen de AB a través de la función. Luego pedimos que el límite doble, repito, el límite doble cuando XY tiende a AB, exista y sea finito. Finito quiere decir que no es infinito. La tercera condición que pedimos para que la función sea continua en AB, que la imagen a través de la función en el punto AB coincida con el límite. Y aquí es razonable que pidamos que este límite me dé un número, porque lo estoy igualando, debe ser igual al valor que toma la función. El infinito no es un número, la función no puede valer infinito. Yo puedo decir que tiende a infinito en determinadas condiciones. Por eso pedimos que ese límite sea finito. Si, por ejemplo, tenemos la situación donde este límite existe y es finito, pero la función no está definida, o bien el límite existe y es finito y la función sí está definida, pero no coincide con el límite, igual que en el cálculo en una variable, decimos que la función es discontinua evitable. ¿Evitable qué significa? Cuidado con esto. Suelen decir, bueno, ¿puedo redefinir la función para que sea continua? Sí, lo puedo hacer, pero estoy cambiando la función. Estoy armando otra función muy parecida, pero que va a ser continua en el punto AB. Es decir, lo que yo voy a hacer es forzar esta tercera condición. Si la función no está definida, la defino. Y si tiene un valor diferente del límite, lo cambio y le doy un valor igual al límite para que se cumpla la tercera condición. Por último, si el límite es infinito, no vimos ningún caso, pero es totalmente análogo a las funciones en una variable, o el límite no existe, donde sí probamos en algunos casos, decimos que la función es discontinua esencial. Y las sugerencias de siempre: ir a los textos, leer la teoría, hacer hincapié en los ejemplos resueltos, resolver las guías y consultar. Hasta el próximo video. Chao.